continuar leyendo el libro Neuroeducación de Francisco Mora. Hoy nos toca leer el capítulo 3. Y dice así, aprendiendo temprano. Se habla y se piensa con el cerebro como si este fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo. Pero lo cierto es que el encendido de los códigos que lo hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior al hablar de las ventanas clásicas, aun cuando también es cierto que para ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener activada su propia dinámica interna. Para ver algo, no solo basta con tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso, a pocos días tras la definición, ya absorbe información de cuánto lo produce, sea de su posición en el útero materno, sea de cuando hace o sufre la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco, es decir, en su propia infección. El cerebro ya aprende y cambia su configuración y hace diferente a cualquier otro. Esta diferencia, esta individualidad, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su vez genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre y que acabo de señalar. Pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer concebir de alguna manera estos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Esto parece increíble sabiendo la capacidad de recién nacido, lo que indica claramente que a esas edades el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otros humanos. Es decir, que han avanzado y aparte de este engarce neuronal, percepción, acción, dos procesos centrales. Uno de naturaleza que podríamos llamar computacional o automática y otro verdaderamente social. Desde la percepción computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprana edad poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente captar y procesar información del medio que les rodea sin entretenimiento alguno previo de sus padres. Por ejemplo, niños con muy pocos meses de edad son competentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuando digo, supongamos que un niño de meses se muestra un conjunto abultado de muchos objetos, todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores que luego, mientras el niño lo está mirando, se ocultan detrás de una cortina, el conjunto grande. A continuación, se le muestra al niño otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades que también se ocultan detrás de un pequeño conjunto pequeño. Después, tras la cortina que oculta el conjunto grande de cubitos, retiramos todos los cubitos dejando uno solo. Pues bien, si delante del niño se vuelve a abrir la cortina y oculta el conjunto pequeño de tres cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levanta la cortina que oculta supuestamente el conjunto grande de cubitos y aparece solo uno, el niño hace un gesto de asombro. El niño evidentemente no puede hablar, pero sí parece preguntarse, ¿dónde se ha metido un montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de completar en su cerebro la diferencia entre grande y pequeño y expresar una conducta, en este caso en su cara y
la contractura de músculos que indica cierta confusión. Esta capacidad, hoy lo sabemos bien, tiene sus principios circuitos neuronales responsables de ambos lóbulos parietales, es decir, tanto el cerebro derecho como el izquierdo, y muy específicamente alrededor del surco intraparietal, donde se construyen el sentido significativo de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se poseen en marcha temprana en el desarrollo y de hecho son códigos que ya existen en los cerebros de nuestros predecesores desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad ha permitido poder distinguir o incluir tamaño grande o pequeño en un conjunto de cosas que ya poseen otras especies animales, como por ejemplo los delfines y los niños y por supuesto los antropóides. Y sin duda que ello ha debido ser la base. Antes de saber hacer cálculos exactos para tomar decisiones importantes como la de huir frente a muchos enemigos o atacar solo uno o simplemente trepar escogiendo el árbol con mayor cantidad de frutas. Está claro que estos códigos han servido a la supervivencia del género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a escribir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses, pues responder a la lengua materna de una manera específica entre los 9 y 12 meses de edad. Es más, se ha indicado que en niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminan entre los sonidos de las sílabas ra y la. Muy bien y bastante bien cambiaron la forma radical de alcanzar a los 11 meses. A partir de este edad, los niños americanos mejoran significativamente esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender lo temprano de las informaciones y tipos de emblema específicos módulos por la cultura en la que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en estas observaciones en los niños, se hayan diseñado algoritmos, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que crean programas computacionales que se expresan en la actividad del robot, capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de su propia experiencia o interacción en el medio que los rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con estos algoritmos comparado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica de elementos del lenguaje y le ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar la poderosa influencia cultural de estos aprendizajes. Bien es cierto que estas computaciones no hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales indicando qué y cuándo hay que aprender, y desde luego un sustrato emocional del niño que lo predisponga a la tarea. Y esto es absolutamente importante en los primeros meses del nacimiento. La psicología del desarrollo ha identificado factores sociales que son esenciales en el aprendizaje durante los primeros tiempos tras el nacimiento. Hoy se habla de 3 de esas habilidades sociales básicas que se aprenden pronto, habilidades que por otra parte serán de importancia sobresaliente para el proceso subsiguiente de educación y aprendizaje en el colegio. La primera es la imitación, la segunda la atención compartida y la tercera la comprensión empática. Los niños aprenden de los demás con imitación. Es esta la capacidad emocional innata, de hecho. Es quizá el mecanismo social de aprendizaje más poderoso. Los niños imitan un amplio rango de conducta de los padres, incluyendo lo que hacen y cómo lo hacen, sus manerismos, cómo hablan y cómo gesticulan al hacerlo. Por ejemplo,
Un niño muy pequeño cuando ve a su padre utilizar un teléfono trata lo mismo después de alcanzarlo y hacerse amigos del aparato telefónico y este parece evidente. El niño no ha entrenado previamente ni tampoco parece identificar patrón ni se conecta mientras que ven al niño hacer cosas específicas de una manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, puesto acelera lo hace en un tiempo más corto y además se multiplica la oportunidad de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requeriría para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuese interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba y error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo acelera el proceso, pero pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa de hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, en un contexto de seguridad como con los padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar la imitación es casi la copia de la conducta, pero es tan fácil el casi refiere a la propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando. No es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos